Listo. Comenzamos entonces hoy día un nuevo lunes, lunes 29 de junio, con un nuevo fauna abisal. Hoy día eh, partimos con, o sea, bueno, partimos. Vamos a estar con una invitada muy especial, alguien que teníamos hace mucho tiempo ganas de conocer y que formara parte de estas charlas, de estas presentaciones o de estos conversatorios. Eh, Así que nada, vamos a esperar ahí que se sume a nuestra transmisión y vamos a comenzar a conversar con ella. Eh, Así que vamos sumando gente. Hoy día es feriado, quizás vamos a deberían estar todos en sus casas tranquilamente relajados, disfrutando de un día de pandemia, un día especial. Eh, entonces, nuestra invitada es una diseñadora industrial que radica acá en Concepción hace un rato ya, nacida y criada por estos lados, así que nos va a contar un poquito más o menos cómo ha sido su historia, qué cosas ha hecho, qué cosas con los materiales con los que ha trabajado y qué está haciendo ahora. Es re interesante un poco conocer ese trayecto, todo ese proceso que la ha llevado hasta a lo que estamos haciendo y lo que ella ha hecho dentro de esta Paola, un poco a ver todas las cosas que está haciendo. Ahí está, ya se suba. Hola Paola, Hola, ¿cómo estás ahí? bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí estamos. ¿Se ¿Está escucha ahí bien? ya? Sí, se escucha perfecto. ¿Tú me escuchas bien? Sí. ¿Se ve bien Súper. dentro de lo que se puede? Sí, sí, de hecho lo que se ve todo, igual me veo ahí salvando. Hoy Es lo tanto que rato sin hay. vernos, Sí, harto rato. mucho Nosotros rato, estamos mucho rato. encerrados ya desde marzo. ¿Ya? Llevamos harto rato encerrados. Pero bueno, uno se ve igual por todos los Zoom y los Meet y las reuniones diariamente con la gente, pero no es lo mismo. No es lo mismo claramente. Ya llegará el tiempo de poder reunirnos ahí en torno a un algo entretenido, Sí, pues. ¿cierto que sí? Oye, antes de comenzar, y lo primero, feliz día al diseñador industrial. Hoy es el día del diseñador industrial, así que felicidades en tu día, po. No sabía. Motivo más que suficiente para lo que resta de la noche y celebrar, así que qué Gracias. mejor. Sí, soy Sí, diseñadora industrial de corazón, aunque no ejerzo ahora, pero mi alma mater está ahí, pues, en la Escuela de Diseño está por Industrial. esos lados, sin duda alguna. Oye, Paola, bueno, estaba conversando un poco acá y diciendo, presentándote, obviamente, Paola Silvestre, nuestra invitada del día de hoy, la sesión número 6 y le pusimos una mujer valiente, por Wow. muchas razones, ¿sí o no? Yo digo, sin duda alguna, una mujer claramente valiente, con todas las cosas que has hecho. Me parece súper interesante tu trabajo y hace rato que tenía ganas de que la gente pudiera conocerte un poquito más. Seguramente han visto tus productos, ¿cierto? Y a través de la agencia han visto las cosas que han desarrollado. Así que bacán y gracias por aceptar la invitación. No, Y gracias a ti. vamos entonces, pues. Oye, Pau, cuéntanos Dele un nomás. poquitito, cuéntanos un poquitito cuáles son los proyectos con los cuales tú has comenzado a trabajar en diseño industrial. Por ahí, tus inicios, creo que son tus inicios, tampoco estoy muy claro con eso, pero tienes un trabajo con la materialidad súper, súper interesante y una búsqueda por ahí que dio unos productos maravillosos. ¿Cómo fue Sí, esos inicios pucha, esto en se la área? remonta hace mucho tiempo, como 20 años, ¿Ya? pero sí, yo partí con el proyecto de título en diseño industrial de la Universidad del Biobío. Eh, bueno, la UBB en la carrera de diseño industrial tiene mucho de observación y de salida a terreno. Es una de las escuelas que fue fundada por los arquitectos de la Católica. Ajá, Ellos no hicieron clase en ese tiempo, ¿cachai? Entonces traían como esa información desde allá, de su formación, en donde el terreno, la salida, el conocer y la observación sobre todo era un pilar fundamental. Esto quiere decir que no se concebía un diseño en el computador y con una observación a través del computador como lo es ahora, ¿cachai? Por eso a mí me cuesta mucho hacer clase, o ya no hago, pero cuando hice, porque en nuestra época era así, pues, nosotros salíamos a terreno y a caminatas con quedadas, ¿cachai? Varios días, y ahí es donde empecé a conocer a los artesanos.
En el fondo, mi relación con la artesanía partió con esa conexión, ¿cachai? Con los Fue, artesanos y con sus lugares de su contexto. claro, sí, pero partiste en esta búsqueda profunda, digamos, a través del proyecto título. Y eso te dio Sí, el punto de inicio para el trabajo posterior, digamos. sí, yo trabajé en Mimbre eh, y con unos artesanos de acá de la región. Luego ese proyecto de título lo llevé a Santiago, porque yo me titulé y me fui a Santiago como al mes a los meses siguientes. Ah, Y, fue, ok, sí. ya, ok, Y perfecto. trasladé este proyecto de título que era un juego de sitiales basados en como la observación del tejido del mimbre. Son Ujú. unos sitiales que se llaman Manto y que ganaron un premio por ahí en Santiago de innovación porque el mimbre lo tejíamos de una manera distinta. ¿Cachai? Con el artesano trabajamos hasta llegar como al milímetro menor en que se podía tejer, por lo tanto esto quedaba como un tejido en lana. Y así logramos cubrir unas estructuras, es un trabajo muy bonito, que se realizó en conjunto con el artesano. Yo estuve metida ahí en su taller meses, ¿cachai? Finalmente tú logras como esa relación familiar casi con el artesano, en donde peleas con ellos, ¿cachai? Después te ponen en la buena, es como una relación muy especial. Cuando no se logra esa relación, todo mal. En el fondo, igual hay que tener ahí una Claro, habilidad blanda importante porque es otro contexto, otra forma de vida, son otras realidades, ¿cachai? Y tenés que tratar de fundirte con ellos. hay Y que, eso lo claro, llevé a Santiago y ahí empezó todo, porque los llevé a una tienda en Vitacura. Me acuerdo que ah, en ok. aquellos años el mimbre todavía no estaba como de moda, entre comillas, ¿cachai? Que agradezco mucho que muchas empresas y muchas entidades ahora hayan difundido la artesanía, ¿cierto? Como un medio de diseño industrial y está dentro de la estética ahora de nuestras casas, ¿cachai? Antiguamente no, pues el mimbre era como de segunda casa, el mueble barato, ¿cachai? No, Eh, no, no estaba muy bien valorado, en definitiva. no. Claro, era un Claro. material como de segunda, como que en Chile el mimbre era, nadie lo pescaba. Entonces empezamos con esta nueva línea y esta nueva forma de tejerlo en diseños muy orgánicos que también estaban basados como en la naturaleza, en el estudio de las hojas, ¿cierto? De los árboles. Y logramos introducirlo al mercado en Santiago y desde ahí se empezaron a abrir como increíblemente puertas en distintas tiendas con revistas, reportajes, ¿cachai? Era como todo, fue todo muy... Todo, todo se dio para eso. Oye, Paula, ¿y esa línea de sitiales y todo tuvo una producción o actualmente sigue ya produciéndose o tú ya te desligaste de esa No, parte? estuve como 8 años, bueno, ahí me trasladé a Chimbarongo, que me quedaba cerca de Santiago, y ahí estuve con otro artesano. Estuvimos 8 años en donde metimos los productos en muchas tiendas, participamos en muchos concursos, eh, y desde ahí cambié de material, me fui como a la cerámica. Después de 8 años de ya estar como luchando con el mimbre, porque yo hacía muebles, entonces eran formatos demasiado grandes, y llegó un momento en que me pidieron para una oficina de turismo, la oficina de turismo de Santiago, me pidieron Ajá. como, no sé, 12 sitiales de 3 cuerpos, terminé ese trabajo y fue como, no quiero Chao, más, no quiero más mimbre. no quiero más mimbre, era Y un tú tenías, formato que necesitaba de más gente en el fondo. seguro, eso te iba a decir, tú trabajabas con un equipo de artesanos productores. Trabajaba siempre es con un artesano, porque en realidad no, ese artesano trabajaba básicamente para mí en ese tiempo, ¿cachai? Ah, no, ok. Eh, y era un artesano solamente, y yo. Entonces yo cargando con el peña que me ayudaba, no fue harto, Mucha pega, mucha pega. Y por eso mucha cambié pega. de formato a la cerámica, que son producciones más pequeñas, más Claro. factibles para mí. Entonces, lo primero fue el mimbre y era manto, Sí, así se llamaba y la línea. la línea. Pueden encontrarla por ahí en las redes o en internet está, Sí, hay fotografía disponible y todo, así que échale una mirada, sí, está muy bueno. sí. Después de eso diste el vuelco y nace Malí. Sí, pues nace Malí. Yo estando en Santiago, Malí, que viene de Quincha Malí, Ajá, yo empecé a extraer información en Santiago, en la Biblioteca Nacional, hice como el proceso de investigación de la flor y como de la línea gráfica que tienen las cerámicas de Quincha Malí,
porque Ajá. encontraba que era muy característico y necesitaba saber ese origen, ¿cachai? Y empecé a buscar y encontré en la Biblioteca Nacional información del porqué de esas flores del cerezo, de cómo se forjaron y cómo son el sello en el fondo de la cerámica, junto con las tres patitas típicas Sí. de la, Y el color, además. y el color, claro. Ujú. Y tuve que viajar, viajé hartas veces aquí en Chamalí como a la observación, pero como soy diseñadora industrial, yo tenía que hacer series, ¿cachai? Como el diseño industrial se basa en seriar los productos, por lo tanto Ajá. la forma que yo le daba a mis productos era solamente desde la matriz. Y de la matriz sacábamos una serie de Hacia productos. la producción final. Sí, ahí veo atrás, exacto. Pero Hermoso. entonces, esto no es greda, siempre me preguntan, ¿y esto lo hace uno a mano? No, pues en realidad hay una matriz que tiene este diseño, que es diseñada por mí, y luego un artesano en Santiago de cerámica sacó el molde de esto, de la matriz, para luego sacar series de esta producción que es en cerámica, en fondo vaciado en cerámica. Y luego Así esta no sé. flor es un adhesivo que luego se pinta, son como 3 o 4 procesos para lograr el Ujú. resultado final. Además que, ojo, porque ahí hay una reconfiguración o un rediseño del origen de la artesanía de Quinchamalí. Hay una reestructuración, hay una nueva propuesta en función de eso, pero conservando los orígenes, conservando el color, ¿cierto? Sí, Y la pues el forma. color En muy buen estado. también es industrial porque esto es un color que se hace con aerógrafo, el negro, Ujú. ¿cachai? Pigmento cerámico. Pero lo interesante de esto es que las formas, o sea, cómo en el fondo yo logro que la gente traduzca al ver esto a Quinchamalí, es porque las formas de las curvas, yo hice como esa observación del estudio y un estudio de Claro. las curvas de la cantora, que es la clásica figura y la más Insignia. connotada en el fondo Ujú. de Quinchamalí. Y esa curva que es como la cadera, ¿cachai? Como tiene una medida, eso es lo que yo en el fondo saqué y grafiqué luego en las matrices para lograr como Exacto. este, bueno, y las En, tres en su, patitas también. ujú. Y además, bueno, además de esos objetos de decoración, tenías lámparas. Sí, eso fue una serie de lámparas y de utilitarios, que son estos jarritos, mates, esto también fueron como varias, como 500 piezas que hicimos en Santiago con este maestro. Muchas de ellas, bueno, claramente se vendieron, otras se fueron a tiendas y hubo una muestra en Italia que me llamaron para participar junto con otras diseñadoras de esa época. Así que también se fueron a Italia. Estuvieron Ahí, ahí dale. poniéndose. Buena. Bueno, en definitiva, ahí también hiciste un trabajo de investigación bastante exhaustivo con las artesanas ahí de Chamalí. Sí. Sí, en este caso yo no trabajé con ellas porque el trabajo era en cerámica y ellas trabajan la greda. La greda y el color negro se lo dan con la bosta de la vaca, ¿cachai? A Ujú. través del fuego, hay un proceso súper lento. Entonces yo iba como a conocerlas, a conocer los productos, a observar cómo se hacían, pero la observación la hice desde Santiago, como te digo, la biblioteca, y empecé a elaborar también estas gráficas que no son exactamente la réplica, pero es un guiño a la flor del cerezo, ¿cierto? Y están adaptadas un poco para que se puedan llevar a ese formato y a ese utilitario. Claro, Ujú. así es. Súper. Paola, y después de eso, ¿qué más hay? ¿Después qué otro material? Después de eso bueno, como que las etapas en el fondo de mi vida como diseño industrial se marcaron en mimbre, cerámica con Malí y después cuando volví a Concepción, hace ya 5 años, 4 y medio, o 5, me fui a Lota porque siempre me llamó la atención el carbón, pero la piedra de carbón, y Ujú. fui a Lota a conocer a un artesano que la mayoría de los artesanos del carbón en Lota fueron mineros, o los mayores fueron mineros en alguna Claro. época, entonces conocen el material y lo saben dónde está, como la mejor piedra, la más dura. Y con él trabajé también una serie de utilitarios, que en el fondo era lo que daba el material, porque es muy quebradizo, después había que ilustrarlo para que tuviera el brillo. Cuesta más eh, trabajarlo. sí. Y ahí, bueno, también me estuve en Lota harto rato con este ex minero, que era
cada artesano tiene una personalidad distinta, por lo tanto, hay como que adecuarse, ¿cachai? Y encontrar ahí, como te digo, la fusión, la empatía y finalmente asociarse con ellos como partner. Aquí yo les En el mando a fondo, hacer el trabajo. ganarse la confianza primero que todo, un poco para ir conociendo bien el uso y el trabajo del material. Y Sí, después de eso ya comenzar con las propuestas, claro, ¿cierto? exacto. Mm. Oye, Paula, ¿y el tema del carbón vas a seguir trabajando sobre ese o ya estás mirando en algún momento volver a retomar materiales y todo ese tipo de cosas? No, yo con el carbón estuve 3 años con estos objetos utilitarios que también se fueron a varias exposiciones en Santiago. Y luego de eso empezó Valiente y tuve que, en el fondo, bueno, tomé la decisión de ayudar en la parte como la formación de esta empresa y desde ahí yo creo que de ahora en adelante es Valiente hasta que Ok, algún día. sí, una pausa antes de seguir con Variante, porque tú toda esta parte que conversamos hasta ahora, toda la parte de los procesos de investigación, el trabajo con las materias primas y todo, lo hiciste estando en Santiago, salvo la parte de Carbonis, que fue una vez que ya te viniste a radicar nuevamente a Concepción. Sí. ¿Cómo, cómo se produce eh, ese quiebre para decir, chao Santiago, no va más, y volvemos, porque en el fondo te vuelves tú y toda tu familia completita, a partir desde cero, absolutamente desde cero, acá en Concepción? ¿Cómo se produce ese quiebre? Fue una decisión que tomamos claramente en familia. Yo estaba haciendo clases allá en la UTLA, fui parte como de la formación de la carrera de diseño y objetos, se llamaba allá, junto con Juan Pablo Fuente. Estaba en eso, digamos, en ramos, estudié también iluminación, con ellos me fui a Italia y también estudié ya diseño de interiores. Tenía como una carrera, más que nada, haciendo clases eh, educativa y formativa. Y nada, pasó un rato en el que decidimos volver porque mi hija mayor entraba primero básico y teníamos que tomar la decisión de que su vida en el fondo fuera allá, Sí. ¿cachai? O acá, porque en realidad siempre estuvo ese bichito de volver. Como que en Era realidad Santiago no. un momento decisivo, porque después ya cuando empiezan a agarrar la onda con los compañeros, Sí, cuesta más el cambio. claro, como sacarla de su. O sea, era ese momento o ningún otro, ¿cachai? Y Fernando también era director creativo de una agencia ya, y como que de alguna manera ya había tocado un poco techo, ¿cachai? Entonces, ¿qué más viene ahora? Emprender tú solo, ¿cierto? A formar algo o hacerlo, pero en Concepción. Y nos vinimos. ¿Ves? En el fondo renunciamos a todo, ¿cachai? Empezamos a hacer gestiones desde allá para hacer clases acá y nos vinimos con un camión y con la casa entera a Concept. Yo creo que es el primer acto valiente de valiente, sin duda alguna. Atreverse y Sí, romper un porque poco teníamos con... una vida armada, o Sí, sea, nos estaba yendo bien, ¿cachai? No teníamos vivíamos al lado de Las Pegas, ni siquiera andábamos en metro, teníamos una calidad de vida súper como cómoda de alguna manera, pero sabíamos que cuando nos fuimos a Santiago teníamos que volver en algún momento, ¿cachai? Entonces, como que se dio que ese era el momento. salir de la zona de confort, en definitiva. Eso fue como el Así. gran desafío. Sí, que Sí, entretenido, ¿no? y venirse sin ningún plan, salvo hacer un par de clases cada uno, ¿cachai? Pero tampoco un capital de ahorro, era como vámonos y vámonos, nomás, y allá vemos qué hacemos. Buena, entretenido, sí. Me acuerdo Sí, perfecto de ese momento, bueno, no al tiro la llegada a Conce, pero por ahí ya nos comenzamos a relacionar y conocer. sí, pues. Hola, ¿y cómo ha sido trabajar en o sea, volver a Concepción, porque tú te fuiste de recién salida de estudiante y ya volviste en un plan totalmente distinto, que ya profesional, ¿cierto? Con familia y volver a trabajar, volver a instalarte acá. Comenzaste haciendo docencia, volviste con docencia acá. ¿Cómo Sí. fue tu pasada por docencia? ¿Te gustó enseñar? ¿Es complicado? ¿Qué hay con eso? Mm,
Mira, como venía de hacer clases allá en Santiago, llegué a la U del Biobío. En ese tiempo Pia Lindemann era la directora y me acogió súper bien. En el fondo ella justo se había ido con postnatal, por lo tanto yo tomé como su lugar en ese ramo. Y volver a la alma mater, a tu casa, que es la Universidad del Biobío, es como siempre agradable, ¿cachai? Como todos los mismos profesores incluso que tenía yo, la secretaria, estaba todo igual. Eh, y también hice clases paralelamente en la U del Desarrollo. Eh, y nada, pues sí, o sea, volver como a hacer clases a Conce es como traer en el fondo la experiencia que tuviste allá, porque también había trabajado en empresas, trabajé en Rosen harto rato, en Fernández Figari, que es otra empresa como de retail. Entonces, como que traer en el fondo esa experiencia de trabajo a los alumnos es bastante como, no sé, pues significativo para ellos, ¿cachai? De alguna Mm. manera, y para mí también, fue como súper enriquecedor volver a hacer clases a mi universidad, como muy bonito. Sí, sin duda, uno se va nutriendo justamente al momento de hacer clases de la energía de los chiquillos Sí. y uno aprende también. Claramente uno va aprendiendo nuevas cosas y nuevas formas de comunicarse, relacionarse y de entregar conocimiento. Paola, ¿y cómo fue, cómo ha sido o cómo fue en un principio, hablemos mejor cómo fue en un principio, cuando recién instalan o deciden darle forma y ya partir con Valiente? ¿Cómo fue lidiar en una ciudad como Concepción instalando una agencia? Oye, es una pregunta que en realidad no me la había hecho porque cuando llegamos a Conce, como te digo, estábamos con clases los dos, pero la tremenda experiencia como en agencias que traía Fernando y una experiencia en el fondo de más de 15 años, los cuales yo también lo acompañé y estuve observando todo ese proceso, cómo funciona una agencia internamente, ¿cachai? Cómo son... En el fondo mi trabajo fue mucho de observación en ese tiempo también, como trabajar con alguien que dirigía un equipo de publicidad en una agencia grande que era Porta. Empecé como que de alguna manera en mi subconsciente traía toda esa información, ¿cachai? Ujú. Y cuando llegamos, Fernando hizo clases en el Duoc y ahí conoció a Felipe y empezaron a trabajar con algunos proyectos freelance. Felipe fue un alumno de él, lo acogimos en nuestra casa en el tiempo en que empezaron a salir proyectos como desde Santiago, con tu gente conocida, y de pronto empezaron como a llegar muchos más proyectos. Esto se empezó a transformar como en mucho trabajo, ¿cachai? Y en que necesitaban a una tercera persona, que también es uno de los fundadores, que es Danilo, y desde ahí eran ellos tres el equipo en el fondo productor creativo, y me di cuenta que en realidad había que tener, se necesitaba, ¿cachai? Una ayuda importante que era cómo administrar esto. En el fondo, cómo no solo con los procesos creativos una empresa puede subsistir, ¿cachai? Siendo muy creativos o muy estratégicos, pero claramente había una parte administrativa, ¿cierto? Contable, ejecutiva, que estaba ahí en el aire y tenía que hacerla alguien, pues ahí, como que ahí me sumé. Alguien, alguien tiene que poner orden, en definitiva. Sí, pues esa fue como Sí, eso fue la pega. esa fue la pega inicial y los chicos claramente se necesitaba, porque en el fondo no podían ser productores creativos y además ejecutivos, ¿cachai? Y de hecho una de las áreas dentro de las agencias o dentro de las empresas que trabajan en diseño, en publicidad, ¿cierto? En marketing, eh, que tienen menos adhesión. El manejo de las cuentas, y la parte administrativa, es como que todos la ven así a la distancia y dicen, pero es que no me siento tan cómodo en eso, o no me dan los números, que la clásica, sino estudio esto otro porque los números no es lo mío. Pero finalmente es un punto muy, muy clave en que logre sustentarse y que logre dar frutos como uno realmente quiere. Vean, mientras la empresa funciona, si no, estamos mal. ¿Y cómo ha Claro. sido justamente para ti dejar un poco en pausa todo el lado del diseño, las clases, y enfocarte directamente en Valiante? ¿Cómo ha sido lidiar, pues te decía, dentro de un mar de clientes y llevarlos? Porque en una ciudad como Concepción, donde todo está claramente más centralizado, se mira desde acá a Santiago, ¿cierto? Se mira para afuera, en definitiva, y poco hacia adentro. ¿Cómo ha sido esa parte para ti?
Es muy de equipo, ¿ah? Como que en Valiente, si bien todos tienen sus roles, desde el día uno, Valiente se formó como una familia, ¿cachai? O sea, de hecho, desde el día uno en que Felipe se integró como a nuestra casa, con nuestras hijas, trabajando con Feña día a día en estos proyectos que aparecían, luego Danilo y luego el resto, eh, es como en el fondo, no es que lo haya decidido, ni que haya dejado algo, que en el fondo es mi oficio, mi profesión de diseño industrial, sino que fue una decisión como súper de corazón, ¿cachai? Aunque suene cliché, yo creo que una empresa que no tiene alma o que no es familia como equipo de trabajo, cuesta mucho en el fondo que tenga un sello o que se reconozca. Entonces, como que también fue una misión de parte mía y de Fernando, que somos como los más viejos, de formar esta familia, ¿cachai? Entonces no fue como una decisión de que dejé algo atrás, que es mi profesión, sino que más bien adoptar a esta familia, trabajando duro estos 4 o 5 años que llevamos, pero más que nada como con un compromiso mucho, muy, muy de corazón, porque para nosotros nunca esta fue como un proyecto comercial, ¿cachai? Fue un proyecto en el fondo de, ¿sabes qué? Podríamos ser freelance perfectamente, pero preferimos ser familia, ¿cachai? Con todos los valientes. Porque es mucho más, creo yo, no fácil, pero la decisión de ser freelance o de ser emprendedor solo acomoda mucho más de repente a las personas que armar una empresa, porque en el fondo una empresa es, como te digo, una familia de distintas personas y cada uno tiene problemas, cada uno tiene sus características, cada uno tiene su personalidad y hay que estar atento a todos, ¿cachai? Entonces, más que una decisión de dejar lo otro, fue como más que de sumarme a este proyecto que es bien como de corazón. Mira, sí, te mandan saludos desde Antofagasta. Caridú 1983, saludos a Paola desde Antofagasta, dice. Gracias. Fans, tienes por ahí. Ah, Oye, sí. bueno, claramente yo creo que esa misma experiencia que nos relatabas en un inicio del trabajo de los materiales, donde tú te vas sumando y te vas afianzando y generando esta confianza con los artesanos, y el cariño que le pones tras eso, yo creo que es lo que hace que Valiente funcione como tal, digamos. Justamente generar estas confianzas, generar las alianzas y entender que cada persona de Valiente va para el mismo lado, digamos, todos tiran hacia un punto común y eso hace que las cosas sean exitosas en definitiva. Por ahí quizás Sí, va un poco la clave, haber puede ser. transportado lo mismo que Puede ser porque en el fondo nosotros llegamos como una familia y adoptamos a todos como una familia, ¿cachai? Y finalmente somos todos, Valientes, todo un equipo. Bueno, y todos los chicos lo saben, en el fondo cada uno cumple un rol fundamental como, como digamos, en sus trabajos, en sus proyectos, pero además cada uno es súper responsable de sus quehaceres, ¿cachai? No es como una empresa en donde haya que estar negreando, o que estar encima, o que en el fondo cada uno sabe lo que tiene que hacer, lo hace de mejor manera y le pone full corazón, pero yo creo que para todos los que formamos esta empresa es una familia, ¿cachai? Creo yo, asumirlo y como eso. tal. ¿Mm? Asumir la responsabilidad que se tiene dentro de la empresa, digamos, es Claro, porque importante. en el fondo es un barco que lo remamos todos. Bueno, y comercialmente también es así. Nosotros tenemos un sistema comercial distinto al de otras empresas en que todos, a medida que se van sumando cuentas en el fondo, todos vamos creciendo. Porque Ujú. así lo vivimos en Santiago nosotros en la agencia también con Fernando. Nosotros logramos tener lo que queríamos, ¿cachai? Tener una vida cómoda, no sé, pero uno, por el fruto del esfuerzo del trabajo, y dos, porque fue una empresa en el fondo que nos dio esa posibilidad de crecer, ¿cachai? Y nosotros queremos hacerlo así también acá, que los chicos en el fondo vayan creciendo en todo sentido con nosotros. La mayoría ya Exacto. lleva, o sea, en realidad todos los que han llegado no se han ido. Lleva, el que más lleva son 4 años, o sea, desde que empezamos y el resto se ha sumado y siguen con nosotros. Claro, han ido creciendo en definitiva acá desde Sí, Concepción, poniéndole muchas ganas. Dice, Carlos Morales es la persona que había escrito y mandaba saludos a Antofagasta. sí, hola. Ahí te va a sonar, dice. Sí, hola, hola. Oye, Paola, ¿y hay que ser cliente valiente para trabajar con valiente? Porque hay que atreverse a ser valiente para trabajar con ustedes.
Porque en el fondo, bueno, nosotros partimos con clientes locales, eh, clientes locales súper queridos que finalmente también son amigos de nosotros y clientes que partieron con nosotros y que aún siguen con nosotros y en el fondo se sumaron a esta familia y quisieron ser valientes porque, bueno, como lo dice ahí la bajada de la marca, más bien porque nos dejan la libertad creativa. ¿Cachai? En el fondo, si tú quieres ser como cliente o ser parte de nuestra agencia, idealmente nos dejes esa libertad de crear. Y así hemos ido filtrando también los clientes nosotros. ¿Cachai? En el fondo tenemos la posibilidad de tener un sello. Valiente es un sello que estamos, es un trabajo día a día de poder posicionarlo, ¿cierto? Como un sello de una agencia creativa que en el fondo transgreda un poco también muchas veces algunos límites tan formales que había antes en el fondo de la publicidad en Concepción. Todo siempre fue muy formal, muy tradicional, muy apegado como a las reglas del diseño A las gráfico. normas. Sí. Sí, de hecho los primeros trabajos de Valiente son súper irreverentes en general. Así como que marcaban un lenguaje, ya sea desde el texto, y además en lo visual y lo estético, que comenzó a marcar, no sé si tendencia, pero empezó a destacar por sobre el resto. Y claro, sumarse a eso tiene que ser un desafío muy interesante. Tú dentro de la agencia, tu rol, digamos, claramente está, o sea, ya lo mencionaste, ¿cierto? Tiene que ver con el manejo administrativo de la agencia. Sí, yo soy la directora ejecutiva y en el fondo vemos en conjunto con el equipo fundador, filtramos en el fondo los trabajos que queremos hacer, ¿cachai? Porque en el fondo para mantener este sello de creatividad es súper difícil, o sea, es más fácil de repente llenarse de clientes, ¿cachai? Pero no todos van de la mano de nuestra identidad. Y eso es lo que tratamos de cuidar, es como oro en el fondo, que Valiente no se pierda en ese camino. ¿Cachai? Y mi trabajo es un poco eso, también hay mucho de intuición, creo un poco de intuición en base como a la experiencia de haber trabajado con tanta gente en mi vida. Eh, y ver clientes y claramente toda la parte administrativa, que es en el fondo la parte compleja también, porque ser una pequeña empresa en Chile es complejo. Pues los pagos, tú cachai que no perdonan, sin Claro. embargo, son responsabilidades mes a mes que hay que ser súper ordenado. Eh, entonces, eso es un trabajo diario que hago, en el fondo lo hago yo con una contadora. Wow. Sí, hasta responsabilidad efectivamente llevar la parte contable, la parte administrativa de la empresa, entendiendo que además hay personas tras eso, que como tú bien dijiste, en definitiva son una familia. Por lo tanto, tienes una responsabilidad sobre esa familia también. Oye, Pablo, ¿y los clientes, cómo crees tú que han ido reaccionando en todo este proceso con ustedes como agencia? ¿Se han ido Ellos se han adaptado muy bien a lo que ustedes hacen, pero has visto que dentro de Concepción se han ido modificando también las formas de trabajar con los clientes? ¿Cómo has percibido ese cambio desde que iniciaron ustedes hasta ahora? Mira, la verdad que nosotros, como te digo, la mayoría de los clientes han sido clientes que tenemos desde que llegamos. Eh, y eso es súper gratificante porque en el fondo se nos han sumado sobre esos clientes, pero no se han ido, ¿cachai? Entonces, eso es súper como bonito porque en el fondo vas armando también como una relación con el cliente, una relación de amistad muchas veces, como te decía anteriormente. Em, pero como la estrategia digital, en el fondo que es como un área muy importante de la agencia, va cambiando todos los años, no sé, cada 3 meses, ¿cachai? Como un cambio, por ejemplo, en las plataformas que manejamos en Facebook. En el fondo tenemos que estar como renovándonos en la entrega de los servicios constantemente y eso Ujú. es a través de incluir en nuestro equipo, por ejemplo, gente especializada, ¿cachai? Aprender de ellos o aprender con ellos o estudiar, ¿cierto? En el fondo, ir renovando como los contenidos, la información y ir paso a paso, pero a medida que, en el fondo,
paso a paso con la tecnología y con el marketing. En eso estamos ahora, sobre todo en esta pandemia, los clientes han requerido mucho de nuestro apoyo, porque ahora todo es digital básicamente, y no es solo digital por Facebook, sino que necesitan como la estrategia que hay detrás para mantener su marca, para vender, para seguir vendiendo productos y el apoyo en el fondo de seguir creciendo, pero en una pandemia, entonces es súper complejo y ahí nosotros hemos tenido que introducir nuevas estrategias también Sí, digitales o de marketing. claro. Isidro Sandoval decía que es una iniciativa muy valiente y les manda muchos saludos también. Ay, gracias. Eh, el Chilo. Oye, Pau, ¿y cómo ha sido esto justamente de tener que adaptar todas las formas de trabajar de Valiente a la pandemia? Me imagino que están cada uno en su casa y tienen reuniones constantes. ¿Cómo va el trabajo? ¿Han tenido que modificarlo mucho lo que venían haciendo? Bueno, los clientes los mantenemos, salvo un par que en el fondo fueron, por ejemplo, restaurantes que cerraron, ¿cachai? Que no, Ah, ya claramente sé. no hay cómo sustentarlo. Pero la mayoría de los clientes siguió con nosotros, y como te digo, muchos necesitaron más aún de nosotros, de nuestro apoyo. Y se nos sumaron clientes incluso en esta pandemia. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Nada, pues trabajamos, o sea, yo me llevé personalmente a cada uno a sus casas con sus computadores. eh, Tuvimos que mejorar el internet, ¿cierto?, de las casas de todos los chicos. Eh, Como esa parte logística la hice yo. Y luego el manejo de equipo lo ve Fernando con Felipe, y ellos en el fondo trabajan con distintos grupos. Cada marca tiene su grupo de trabajo, porque Ok, para cada cuenta trabajan 3 o 4 o incluso a veces 5 personas. Lo que tuvimos que dejar son las grabaciones en terreno. Eso tuvimos que dejarlo stand-by y lo tenemos que, o sea, lo empezamos a retomar hace poquito, pero muy esporádicamente y con mucho, en el fondo con mucho ojo. Pues ahí voy yo con el audiovisual, más otra persona, una... entonces, como que la logística se formó compleja. Yo creo que el primer mes que nos costó como adaptarnos a esta nueva forma de trabajo, claro, porque en esta agencia, que, bueno, como te había comentado, es un equipo súper unido, y trabajan todos como alineados, ¿cachai? En el fondo, para alguna propuesta participan todos, somos 12 personas, y de repente para una estrategia o para una propuesta o para una idea, opinamos todos, ¿cachai? Incluso los que no son de la marca o los que no son los profesionales, digamos, a cargo de esa marca, igual todos participan, por eso estábamos como en un espacio gigante, todos juntos. Esa era como claro. la logística de trabajo Esa era que la teníamos. dinámica física, digamos. Ujú. Claro, todos juntos, súper entretenido porque en el fondo las tallas, las risas y como las ideas se mezclaban ahí en ese gran espacio, y ahora no se podía, pues, cada uno de su casa. Fue complejo el primer mes y yo creo que después del primer mes ya nos acostumbramos y cada uno trabaja en grupos, hacen sus reuniones diarias o más de una, lo más probable, y hacemos una reunión semanal el día lunes temprano. Y ahí nos vamos como actualizando, pero en realidad estamos conectados todo el rato. Claro. Sí, bueno, hay que adaptarse, digamos, para seguir avanzando. Fabián justamente pregunta dos cosas. Primero pregunta qué tipo de clientes se sumaron una vez que ya estuvieron en pandemia y además qué plataformas utilizan para teletrabajar, si es que es posible contarnos esa parte, ¿no? Para teletrabajar, en el fondo como internet o algo así, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Alguna plataforma en particular seguramente de administración de datos, de llevar la cuenta? ¿Mm? ¿Cómo lo hacen ahí? O simplemente WhatsApp, videollamada, qué sé yo, algo así. No sé cómo lo hacen. WhatsApp, Meet o Zoom no lo hemos ocupado, pero básicamente eso. ¿Y qué clientes se sumaron? Se sumó una fundación, eh, y estamos full con sanatorio ahora en este momento. ¿Mm? Ah, me están soplando. ¿Va a hablar por Y interno? bueno, bueno, sanatorio es full, porque ahora es como mucho comunicar, ¿cierto? Toda esta contingencia con ellos, y mucho de estrategia igual. Y Turner Chile, porque en el fondo estamos full con ellos igual,
con los canales digitales de Chilevisión y CDF. Es un trabajo que maneja un equipo de la agencia y están full con eso. Ya están Eh, full todo pero, con eso. Mm. pero yo creo que hemos tenido como, o sea, no nos podemos quejar, hemos tenido harta pega, incluso hemos tenido como más cantidad de pega, por decirlo de alguna manera, no sé si tantos más clientes, se nos sumaron esos dos o tres. Eh, otro INACAP, sí, pero también trabajamos con tres sedes de INACAP. Pero más que nada, como cuesta regular la cantidad de pega en el día, ¿cachai? Como los horarios, eso es complejo y porque en el fondo como que no te das cuenta que en realidad porque no tenés que ir para la casa, pues estás en la casa. Ahí mismo, claro. Entonces, estás acá y de repente te entusiasmáis mucho y te pasáis las horas trabajando, te pasáis de las horas en el fondo. Pero yo creo que a todos les ha pasado, he conversado con harta gente Sí, y como, súper usual. Que nos juntamos por ahí a conversar todos en el tercer y cuarto turno, así que es súper sí, habitual. sí, Paola, pero Fabián preguntaba básicamente qué utilizan para mejorar la productividad del equipo. ¿Alguna plataforma en particular quizás? ¿Algo ahí a nivel informático? No lo sé. no, yo creo que la productividad del equipo nosotros la basamos más que nada como en el compromiso de cada uno. Y eso es lo más difícil de hacer empresa, de hacer agencia o de ser empresa en cualquier rubro. El Que la equipo de trabajo. persona que esté trabajando desde su casa sabe que tiene que estar a las 9, ¿cachai? Pero aún estando en su casa, tiene que comprometerse en el fondo porque trabaja a través de un equipo también. Entonces, si uno se atrasa el otro y se atrasa el otro, como te digo, en cada marca o en cada cliente trabajan como cuatro o cinco personas, ¿cachai? Entonces todos dependen de todos. Entonces esa productividad yo creo que es básicamente la misma persona. Porque Internet, como te digo, las plataformas que utilizamos son las mismas, salvo en el fondo la presencial, pero son las mismas de siempre. Una Claro. buena conexión y llevar los equipos para las casas. Más que eso, La no. base, digamos, la base está claramente en el equipo de trabajo bien conformado. Y Sí. sobre eso, Pablo, ¿qué crees tú? Seguramente de entre toda la gente que nos está viendo ahora o los que nos van a ver después, porque te queda guardadito por ahí, se preguntarán qué hay que tener o cómo debe ser el trabajador ideal para valiente, para aquellos que quieran postular. Fijo que algunos van a querer postular. ¿Qué tienen que tener como características? Eh, Mira, nosotros siempre somos, bueno, como en todas las empresas, en el fondo somos súper respetuosos de la parte formal y trabajamos 3 meses como conociendo al trabajador, ¿cachai? Que son los 3 meses legales que puedes tener con boleta, para luego pasar a contrato. En esos 3 meses ocurre que hay mucho de observación, ¿cachai? De observación del personaje, en el fondo del compromiso y de las ganas. Yo creo que alguien que quiera trabajar en Valiente tiene que tener muchas ganas de ser parte de esto, entender que no es un trabajador que va a ser remunerado y ahí termina su pega, ¿cachai? En el mes, sino que es un trabajador que es parte de este equipo, y yo siempre se lo recalco y en realidad ya todos lo saben, eh, que somos esta familia, ¿cachai? En el fondo, si queremos crecer, vamos a crecer todos. Y así ha sido, por los que han estado con nosotros, los que partieron con nosotros han crecido al igual que nosotros, ¿cachai? Entonces, sellar eso con fuego para nosotros en cada uno de ellos es como, en el fondo, invitarlos a ser parte y que esa persona quiera ser parte. Y para eso, claramente, hay que trabajar duro, ¿cachai? El equipo de producción de creatividad y los cabros son secos, son realmente secos. Entonces, muchos de los que llegan van aprendiendo de este equipo y los que ya están son súper como de apañar y de ayudar y de enseñar, ¿cachai? Entonces, es bonito lo que pasa, como en el fondo, esa conexión que se forma cuando llega una persona nueva. ¿Cachai? En el fondo es que todo el mundo, todos los que llevamos, los que estamos en la agencia, lo aguantamos por decirlo de alguna manera y le vamos ayudando a que entienda cómo son los procesos de la agencia. Porque, o sea, en realidad igual son procesos complejos porque muchas veces son súper estrictos o son mucho de exigir creatividad, ¿cachai? Y eso Ujú. únicamente se logra trabajando en equipo. Catalina por ahí te mandaba salud y decía que eres la profe más seca. Linda la Cata. Oye, sí, se sumaba harta gente ahí, tenemos de las sedes de Valdivia, Antofagasta, he visto por ahí que se han conectado, así que muchas gracias a todos los que están uniendo a ver esta conversación.
Sí, es interesante efectivamente cómo se generan los equipos de trabajo y ha sido claramente la clave dentro de lo que tú nos has conversado, Paula, hoy día. Y tu experiencia, yo creo que trabajando con artesanos ha ido un poco llevándose o transformándose a este proceso de trabajo dentro de la agencia. Y en el fondo, tal como a las materias, ¿cierto? La materialidad en algún momento le sacaba un mayor provecho, creo yo que ese trabajo también lo hacen ustedes, digo ustedes, digamos, por todo el equipo que trabaja ahí, el interior de la gente que trabaja en Valiente. Interesante perspectiva como para darle una vuelta ahí, La como trabajar la analogía. materialidad de las personas, sí, 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 es bonito, verdad, bonito trabajo. porque yo creo que hay mucho también de esperar, como de darle tiempo y darle tiempo y tener mucha paciencia. En este caso fue con los artesanos, de que las cosas en realidad demoran, de que hay que conocer, de que hay que esperar en el fondo cómo va resultando todo y que nada es tan inmediato. Entonces también pasa con en la agencia, con quienes se van sumando, con el equipo. Eh, no es entregar el trabajo o hacerlo en el computador, ¿cachai? Entregarlo y chao. Hay una conexión que es de mucha pausa, de mucha paciencia también, en el fondo de darse cuenta de que si el otro que está al lado le falta por hacer, le falta por terminar, yo lo voy a ayudar, ¿cachai? Entonces, como si eso no ocurre, claramente no es parte de como el sello de la agencia. Entonces, bueno, Ujú. eso ha ocurrido con todo. Por eso igual yo creo que esa analogía igual se podría aplicar en el fondo. Claro que sí, súper. Oye, Paola, nos quedan los últimos minutos, ya después de eso ya nos vamos así como una voragina y se va cerrando la conversación porque Instagram da el corte y ya no hay vuelta atrás. Sí, pues, no, de Oye, todas maneras. sí, ¿algún mensaje para tus clientes valientes? Bueno, primero que nada, nosotros somos una agencia nueva en Concepción, llevamos 4 años, vamos para los 5 años, que hayan confiado en una agencia que partió desde cero y, y sin capital de apoyo, porque generalmente piensa la gente o te han dicho, oye, para ser una empresa claramente tienes que tener capital, y nosotros estábamos con capital en contra, entonces fue de puro, sí, y como que en el fondo fue puro punch, puro trabajo, y todos los clientes y cada uno de ellos que se fueron sumando desde un inicio fue a través de la confianza que se les entregó y del compromiso que le entregamos a ellos también de vuelta, ¿cachai? El compromiso de hacer crecer su marca, de hacerla brillar, de saber que van a estar como en tendencia de las nuevas tecnologías también, ¿cachai? Siempre tratamos de entregar lo que más podamos o incluso más de lo que ellos esperan. Entonces, nada, agradecerle a todos nuestros clientes que son parte de esta familia eh, y que han durado tanto tiempo también con nosotros, ¿cachai? Y ya son parte del sello Valiente. Y los que se quieran sumar tienen que darnos como esa posibilidad creativa, ¿cachai? Ser valientes en ese sentido también, de ser un poco transgresores. Eh, eso básicamente les diría que se atrevan. Eso, sumarse y atreverse a ser valiente, que es la idea. Oye, de ahí Irri Barrat te dice, son secos y felicidades. Valiente Gracias. ahí todo el rato. Oye, ¿y cuándo vuelve Paola Industrial? ¿Vamos a tener novedades próximamente? O sea, yo creo que sí. Esta agencia lleva, como te digo, 4 años y medio. Recién después de 4 años una empresa empieza a ver logros o resultados comerciales. Entonces estamos como recién partiendo en la segunda etapa de una empresa, ¿cachai? Bueno, hay estudios de eso, los emprendimientos tienen como etapas y lapsus en que o fracasan o unas mesetas. Nosotros ya pasamos como la etapa en que estamos como recibiendo El Valle de la Muerte ya pasó. el Valle de la Muerte ya pasó, estamos recibiendo como reconocimiento, estamos haciéndonos reconocidos, estamos viendo cómo consolidar el sello de Valiente. Eh, bueno, ya somos marca registrada, eso también es un gran avance. Muy Eh, bien, sí, y yo creo que viene esta segunda etapa que es compleja porque siempre yo he dicho que crecer es tan o más complejo que partir. Crecer puede hacerte quebrar más fácilmente que partir una empresa. Crecer, no sé, si nos llenamos ahora de clientes, por ejemplo, es muy fácil quebrar porque en el fondo te llenas de responsabilidades, de compromiso
y tienes que contratar a más equipos, ¿cachai? Y los pagos generalmente, o las responsabilidades y los pagos no son concordantes. O sea, la responsabilidad de los pagos llegan antes de repente que los El pagos, pago, ¿cachai? el pago Claro, del cliente. entonces es como un puzzle que hay que ser muy cuidadoso. Nosotros estamos como ahora súper ordenados, súper bien, con el equipo, con los clientes y con la parte administrativa. Y eso para mí es un gran logro, ¿cachai? Tener como todo muy ordenado, para mí es como el mayor de los logros. Y yo creo que ahora viene el crecimiento, pero hay que hacerlo yo creo que después de esta pandemia, como en el fondo eh, recibir tal vez a clientes nuevos y más grandes o buscar nosotros clientes más que en el fondo nos hagan crecer, como ampliar al equipo. Es complejo hacerlo ahora en esta situación. Así que yo creo que el próximo año tal vez empieza como la nueva etapa. Bien, se viene valiente para rato. Claramente tus palabras dan pie para entender por qué tú eres la persona a cargo de la administración de Valiente. Ah, Sin sí, duda alguna. Claro, porque sí, está bien, tienes muy claro y digamos, ok, si podemos crecer, pero hay que hacerlo con mesura y en el momento que corresponda. Muy sí, bien. es complejo. Es complejo saber dónde, cuándo, en qué lugar está, y ¿cachai? Yo creo que eso igual te lo da la experiencia como de los años. Porque puede ser que siendo más joven yo diga, no sé, vengan todos los clientes que quieran, todos los que nos han cotizado y todo, llenarnos de clientes, pero realmente nosotros tenemos un compromiso con cada uno de ellos, ¿cachai? Entonces, ese compromiso es trabajo duro y es un equipo que hay detrás, como te digo yo, de 4 o 5 personas, ¿cachai? Por cada cliente, entonces es complejo aceptar cuando no tienes las posibilidades ordenadas o cuando no tienes ese orden o la gente, ¿cachai? O la capacidad, pues, es muy fácil como caer en ese juego, en esa tentación. Caer en la tentación justamente de poder querer abarcar mucho más. Así Así que es. bien, muchas gracias. Gracias por tus palabras, Ya, Paula. gracias a ti. Gracias por tu tiempo también y por todas las cosas que nos fuiste contando y a su vez, obviamente, enseñando. Así que muchas gracias por todo. Ya, gracias a Recuerda, ti. hoy es el Día del Diseñador Industrial, así que Sí, después de ahora lo esto, voy a ir a celebrar. De hecho, con todo. ya lo estoy celebrando. Oye, Pau, la última pregunta no la vamos a hacer, ni ese tema de conversación, ¿cierto? No lo vamos a dejar ahí. Ah, no, ese después, por interno. Eso lo dejamos por interno. Sí, porque hay No, mucho para mucho para hablar, por hablar. sí, no, muchas gracias, gracias a ti y gracias a Feña también por establecer este nexo por ahí que nos costó en un principio ponernos de acuerdo y todo, pero bacán. Así que muchas gracias a Ya, ti por gracias a ti, todo. Luis. Te pasaste súper amena la Y conversación y se me hizo muy corto, en verdad. Estaba como. pasa muy rápido, sí, por eso quiero terminarla ahí justo antes del tiempo, porque después ya Ya, se va y no hay posibilidad de decir adiós. Así que ya, pues, gracias, Paula. Esto va a quedar ya, colgadito aquí porque después lo repasemos y digamos nuevamente. ya, cuídate. Gracias, éxito en todo, que esté muy bien. Igual a Saludos ti. por allá. Vale, Gracias. chao, chao.